اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy vamos a mirar una aleya de la sura de la familia de Imran, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dice Allah en estas dos aleyas, le dice a sallallahu alaihi wasallam, si creéis, si amáis a Allah, si amáis a Allah, seguidme, y Allah os amará. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, si amáis a Allah, seguidme, es decir, seguid al mensajero, sallallahu alaihi wasallam, Allah os amará y os perdonará vuestras faltas. Y Allah es perdonador, compasivo. Y continúa en la siguiente aleya, obedeced a Allah y al mensajero. Y si se dan la espalda, si se desentienden, ciertamente que Allah no ama a los kafirín, no ama a los que se niegan a creer, a los que niegan la realidad, y no ama a los que son desagradecidos con las bendiciones de Allah. El amor, al-mahabba, se puede definir como la inclinación del nafs hacia algo para conseguir una perfección que hay en ese algo. De manera que esa inclinación lo lleve a aquello con lo que se puede acercar o aproximar a ello. El siervo, cuando sabe que la verdadera perfección no es sino por Allah y que la perfección que ve en sí mismo o en otro, que no sea él mismo, procede de Allah, es por Allah y se remite a Allah, entonces su amor es solo por Allah y en Allah. Y esto implica la voluntad de obedecerlo. Y por eso el amor ha sido explicado como la voluntad de obedecer. Y se ha hecho además inseparable de seguir al mensajero. Y vamos a ver un poco de lo que implica ese seguir al mensajero. Y vamos a recurrir a otro fragmento del Wird de Sheikh Mohammed bin al-Habib, que es justo el fragmento que va a continuación del que mencionamos en la clase anterior, de hace una semana. Y en este fragmento dice: فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وبرسولك الذي جعلت رسالته عامة ورحمة للخلائق أجمعين
أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله صلاة وسلاما ننال بهما محبته ومتابعته في الأقوال والأفعال والمراقبة والمشاهدة والآداب والأخلاق والأحوال. Dice Sheikh Muhammad ibn al-Habib, rahmatullahi alayh, y te pedimos, oh Allah, por tu profeta, aquel que has favorecido por encima de todos los profetas y enviados, y por tu mensajero, aquel cuyo mensaje has hecho para todo el mundo y has hecho de él una misericordia para todas las criaturas. Te pedimos que hagas salat, se refiere cuando Allah dice en el Corán, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Es cierto que Allah y sus ángeles hacen salat por el profeta. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O vosotros que creéis, haced salat por él y saludadlo con un saludo de salvación o de paz. Te pedimos que hagas salat por él, an tusalli wa tusallim, y hagas salam por él, wa ala alihi, y por su familia, salatan wa salaman, un salat y un salam y una salvación, nanalu bihima, por las que podamos obtener, es decir, y aquí está indicando claramente que as-salatu ala nabi es una de las maneras más claras de llegar a amar al mensajero sallallahu alaihi wasallam y de seguir al mensajero. Un salat y un salam por el que podamos obtener su amor y por el que podamos obtener el hecho de amarlo y el hecho de seguirlo en los dichos, en los hechos, en el muraqaba y el mushahada. Al muraqaba y el mushahada, muraqaba significa estar atento, vigilar, observar. Tiene que ver con el maqam del ihsan, cuando Allah dice, cuando sallallahu alaihi wasallam dijo, o Jibril dijo, enseñando a todos los que estaban escuchando, cuando le preguntó a sallallahu alaihi wasallam, dime qué es el ihsan, y sallallahu alaihi wasallam dijo, es que adores a Allah como si lo vieras, pues si no has de verlo, Él te ve a ti. Entonces, esa conciencia de que Allah nos ve, se llama muraqaba. Y está emparentada con el mushahada. Muraqaba es estar atento, es estar vigilante. Mushahada es contemplar. Ambas acciones creemos que somos nosotros las que las llevamos a cabo, pero en realidad es Allah subhanahu wa ta'ala. Uno de los nombres de Allah es Ar-Raqib. Allah es el que está vigilante de nosotros. Allah es el que nos ve. Allah es el que, como dice el wir de Ashustari, Allahu ma'i, Allahu nadirun, ilayya, Allahu shahidi. Allah está conmigo, Allah me mira o Allah me ve y Allah es testigo de lo que hago. Eso es muraqaba. Es tener conciencia de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos, que nos está viendo y que es testigo de lo que hacemos. Es como, lo podríamos explicar como un grado muy elevado de taqwa. Y mushahada es contemplar la manifestación de Allah en sus criaturas, cuando la realidad es que el que nos está contemplando continuamente es Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego dice, wal adabi wal akhlaqi wal ahwal, y seguir, para que podamos obtener su amor, es decir, el hecho de que nosotros lo podamos amar a Él y seguirlo en sus palabras, en sus hechos, en su muraqaba, en su mushahada, en sus cortesías, en su cortesía con Allah, en sus cualidades de carácter y en sus estados. Todo eso es aquello en lo que debemos seguir al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y todo eso es posible. Todo eso es posible. El amor del siervo a Allah y a su mensajero implican obedecerles y seguir al mensajero. Y seguir el amor del siervo a Allah
y a su mensajero implica obedecerle y seguirlo en todo lo que ordenan. Y es por eso que es la ley que hemos dicho. Si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará y os perdonará vuestras faltas. Y el amor de Allah por el siervo es favorecerlo por medio de perdonarlo. Por eso dice Allah al final de la aleya, o en la segunda aleya, Inna Allaha la yuhibbul kafirin. Es cierto que Allah no ama a los kafirin, es decir, no los perdona. Aquí tenemos que tener en cuenta, o me gustaría recordar algo que dice el Sheikh Abdelaziz Ad-Dabbagh, algo que recoge el Ahmed ibn Mubarak de Sheikh Abdelaziz Ad-Dabbagh en el libro del Ibris. Ahí dice, radiyallahu anhu, que el amor del pequeño por el grande no le beneficia ahí dice que el amor del grande por el pequeño no le beneficia al pequeño, excepto en el caso de Allah. Si Allah nos ama, el amor de Allah nos beneficia totalmente. No solo nos beneficia, sino que nos da absolutamente todo. De hecho, existimos por el amor de Allah. Allah, en un sentido, aunque Allah dice en el Corán que Él no ama a los kafirín, Él ha amado a todas sus criaturas y por eso las ha creado. Pero luego hay un amor más específico que es para los creyentes. Igual que Allah dice en el Corán que ama a los que se vuelven a Él, a los que se purifican, y dice que no ama a los que traspasan los límites, a los incrédulos, etcétera, etcétera. Pero entonces, el Sheikh Abdelaziz Ad-Dabbagh decía, el amor del grande por el pequeño no le beneficia al pequeño, excepto en el caso de Allah. Pero cuando se trata, por ejemplo, del amor de un hombre de conocimiento por su discípulo, el amor del hombre de conocimiento por su discípulo no le beneficia al discípulo. Lo que beneficia al discípulo es su amor por el maestro. Es el amor del pequeño por el grande, es lo que beneficia al pequeño. Por eso podemos decir que nuestro amor por el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos beneficia a nosotros, vuelve a nosotros, porque amarlo nos hace seguirlo. Y si lo seguimos, estaremos en el camino de parecernos a Él. Y si nos parecemos a Él, estaremos en el camino de estar cerca de Allah y de ser los amados por Allah. Porque sallallahu alaihi wasallam era Habibullah, era el amado de Allah, subhanahu wa ta'ala. Por eso es importante que amemos a aquellos que nos han enseñado, aquellos que nos enseñan, aquellos a los que nos dan cualquier tipo de beneficio, porque ese amor nos beneficia. Y no estar esperando que ellos nos amen a nosotros. Yo tengo recuerdos de cuando estaba en vida nuestro Sheikh Abdul Qadir As-Sufi. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado años detrás de que nos mirara, de que nos atendiera, de que nos valorara, sin darnos cuenta de que lo único que nos hubiera beneficiado, de que lo único que nos beneficiaba era el amor que nosotros pudiéramos tener por Él y que aún nos puede seguir beneficiando? Lo que vale para sallallahu alaihi wasallam vale para sus herederos. La gente que llama a los demás a la adoración de Allah, la gente que dedicó su vida a eso, son herederos del mensajero de Allah. Y amarlos nos beneficia.
Transmitió Abu Darda, que Allah esté convencido con él, del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acerca de estas palabras de las que estamos hablando. Di, si amáis a Allah, seguidme y Allah os amará. Que sallallahu alaihi wasallam dijo, seguidme ala al-birri wat-taqwa wat-tawadu' wa dhillati an-nafs. Seguidme en hacer el bien, en el bir. Y una parte muy importante del bir que Allah menciona en el Corán es bir al-walidain, hacer el bien con los padres. Bir al-walidain. Seguidme en la bondad, en hacer el bien, en el taqwa de Allah. Y no olvidemos lo que hemos dicho antes, de que un grado elevado de taqwa es el muraqaba, es esa conciencia de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos, nos ve y es testigo de lo que hacemos. Wat-tawadu' y la humildad, wa dhillati an-nafs, y rebajarse a uno mismo. Rebajarse ante Allah y ante la verdad. Ese hadith está recogido por At-Tirmidhi. También se ha transmitido del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: aquel que quiera que Allah lo ame, entonces que se entregue fa'alayhi bis-sidq al-hadith, que diga la verdad, que cumpla con lo que se le encomienda y que no perjudique a su vecino. Aquel que quiera que Allah lo ame, que diga la verdad, que cumpla con lo que se le ha confiado, con lo que se le ha encomendado y que no dañe a su vecino. Y también hay unos hadices del mensajero de Allah en el que dice quien me obedece, dijo sallallahu alaihi wasallam, lo estoy citando de memoria, quien me obedece habrá obedecido a Allah. Y quien obedece al emir, hay varias versiones, en una dice imam, en otra dice el emir, porque en el lenguaje antiguo la palabra imam significa el dirigente. Y el que obedece el emir me habrá obedecido a mí, dice sallallahu alaihi wasallam. A todos, como porque la ley que estoy comentando descendió porque una gente dijo, nosotros amamos a Allah, porque es muy fácil que cualquiera de nosotros diga, yo amo a Allah. Pero Allah le dice sallallahu alaihi wasallam, diles, si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará y os perdonará vuestras faltas. O sea, amar a Allah es seguir al mensajero. Seguir al mensajero es seguir a aquellos que Allah ha puesto en una situación de autoridad entre nosotros. Yo recuerdo a alguien una vez que estaba yo hablando de este asunto de la autoridad y me dijo, claro, es que, dice, y no sé cómo hablamos de Umar ibn al-Khattab. Entonces dijo, hombre, claro, si Umar ibn al-Khattab estuviera con nosotros, no tendría ningún problema yo en seguirlo. Y yo pensé para mis adentros, dije para mis adentros, digo, si Umar ibn al-Khattab apareciera delante de ti, primero no lo ibas a reconocer, y luego, si lo reconocieras, puede que muchas cosas de él no te iban a gustar y ibas a decir, ¿cómo voy a seguir yo a alguien que es así o asao? Porque cualquier ser humano está lleno de imperfecciones y de defectos. ¿Cómo vamos a seguir a alguien que se equivoca en esto y en lo demás allá? Sin embargo, Allah ha establecido eso en la creación. Hay una autoridad de mando, que es la autoridad del emir, y hay una autoridad que es la autoridad de conocimiento, que es la autoridad de los shuyukh y de los arifin y de los awliya de Allah. Y seguirlos a ellos es seguir al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y por último, para no alargarme más, voy a citar los famosos versos del Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, en los que dice, تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت للشكر ذلك مذيع. Dijo, que Allah esté complacido con él, el Imam Shafi'i, desobedeces al ilah, es decir, Allah, al Dios, es decir, Allah,
desobedeces a Allah a la vez que manifiestas que lo amas, que dices que lo amas o que lo manifiestas. Eso es una imposibilidad, eso es imposible. Y es algo insólito, es algo que no tiene comparación, que no cabe, por decirlo así. La traducción no es la mejor del mundo, pero bueno, se entiende. Si tu amor fuera sincero, le obedecerías. Porque aquel que ama, obedece, el que ama a alguien, obedece a aquel a quien ama. Cada día, refiriéndose a Allah, yabtadika bi ni'matin, viene con una bendición nueva sobre ti. Empieza con una nueva bendición sobre ti. Y sin embargo tú desperdicias o desatiendes o menosprecias agradecer esa bendición. Aquel que ama a alguien obedece a aquel a quien ama. Cuando amamos a alguien, intentamos por todos los medios complacerle, hacer lo que le complace. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب